En 1979, Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia se conocen cuando ingresan al Liceo 6 de San Miguel. Los tres comparten una gran pasión por la música, sobre todo Tapia, quien sueña con ser músico cuando grande, sueño que contagia a sus demás compañeros. Para 1982, ya cursando cuarto medio, hacen su debut como Los Vinchucas, una banda pseudo-punky que además de algún que otro cover de The Clash, tenían montones de canciones propias. En 1983 cambian su nombre a Los Prisioneros. Ese mismo año, Jorge González conoce a Carlos Fonseca en la Universidad de Chile, un melómano como él, pero con plata y contactos. Este se vuelve su manager y con el capital de su papito financia la producción del disco debut de la banda, La Voz de los 80, publicado el año 84. Y el resto es historia. Los Prisioneros se transformarían en el grupo más popular de Chile. Sobre su historia se escribirían libros y cómics, se filmarían películas y series. Los tres de San Miguel quedaron plasmados en el imaginario colectivo. Pero ¿te has preguntado de dónde viene la caricatura que tenemos de estos personajes? Pues del documental homónimo de 1987, la primera película sobre la historia de la banda. Este documental es para Los Prisioneros lo que el A Hard Day's Night es para los Beatles, es decir, la pieza audiovisual que construyó al personaje público. Las personalidades bases de los Beatles, el Lennon cínico, el McCartney educado, el Harrison piola y el Ringo crédulo, salieron de esta película. Aquí es lo mismo, el González directo. O sea, no creo que los propios milicos cabezones ahí se estén tomando la molestia de prohibirnos a nosotros. El Tapia callado y el Narea peluzón. Esto es verdad. Aún lo recuerdo. Fue estrenada clandestinamente por Teleanálisis directo a video, en una época en que hacer cine en Chile estaba prácticamente prohibido. Un poco de contexto. Tras el golpe de estado de 1973, además de todo lo que ya se sabe, las producciones de películas disminuyeron considerablemente. Atrás quedó la generación dorada del cine chileno, esa que a finales de los 60 y principios de los 70 parecía que llevarían a nuestra cinematografía a la cúspide del cine latinoamericano. Miguel Litín, director de la legendaria El Chacal de Nahuel Toro, se iría exiliado a México, donde 2 años después sería nominado al Oscar por Actas de Marusia como mejor película extranjera. El doctor Aldo Francia, director de las emblemáticas películas Valparaíso mi amor y Ya no basta con rezar, no volvió a filmar nunca más. Raúl Ruiz, el director de la bizarra Tres Tristes Tigres y de la aún más bizarra Nadie dijo nada, se fue exiliado a Francia, país donde 2 años después estrenó Diálogos de Exiliados, probablemente la primera película en que se menciona la situación política de Chile. Y claro, Chile estaba listo para administrarse solo, para ser una democracia perfecta, y se han metido en medio del camino a estos gentes de medio pelo, estos carabineritos, estos Mendoza, estos Pinochet. Ese mismo año, Patricio Guzmán logra estrenar en el extranjero La insurrección de la burguesía, el primero de los 3 documentales que conforman la multipremiada trilogía La batalla de Chile. Sin embargo, todos estos estrenos estaban pasando afuera de Chile. Adentro del país, Silvio Cagliozzi estrena un par de películas importantes, como Julio comienza en julio, el año 79. Pero lo cierto es que el cine, entiéndase cine por película o film de 35 milímetros, se mantenía solo por la producción de spots publicitarios.
Durante los 80 la cosa no mejoró mucho. Si bien se estrenaron algunos clásicos como El último grumete o Susi, hacer ficción, o mejor dicho, filmar ficción en esos años era prácticamente imposible. Pero había una solución: las cintas de video, las cuales recién estaban llegando a nuestro país. Así surgió el noticiero clandestino Teleanálisis. Sí, el mismo donde trabajaba como reportero Augusto Góngora y como camarógrafo y editor Martín Herrera. Si no se podía filmar ficción, al menos sí se podría grabar documental. Y bien, ahora les voy a hablar de la diferencia entre filmar y grabar. Filmar hace referencia a que se está registrando con material fílmico, o sea, celuloide, también llamado en español película, que puede ser, por ejemplo, la de 35 milímetros, la cual era la de mayor calidad y que su equivalente digital sería el 4K, por ejemplo, pero al ser el de mayor calidad era también el más caro de trabajar. Por ende, estaba reservado solo para las grandes producciones. Hoy por hoy, algunos directores como Quentin Tarantino o Christopher Nolan siguen trabajando con 35 milímetros. Estaba también la película de 16 milímetros, la cual podríamos decir que es la responsable del nacimiento del cine independiente, ya que al ser una película más pequeña, abarataba todos los demás costos de producción. Por ende, durante la segunda mitad del siglo XX fue el material predilecto para los cineastas de serie B. También, hasta la aparición del video, fue el material que más se utilizó en los noticieros, porque era mucho más barato. El equivalente digital del 16 milímetros sería el Full HD, más o menos. Y estaba también la película de 8 milímetros o Super 8 milímetros, que era un material casero. Hoy por hoy podría ser el equivalente al HD, o por qué no decirlo, a la calidad de imagen que tiene un celular promedio al grabar. Hasta finales de los 60, 70, por ahí, no manejo muy bien la fecha exacta, filmar era la única forma que había para registrar imágenes en movimiento. Sin embargo, apareció el video. La cinta de video era una cinta más pequeña y que funcionaba de otra forma, un poco más electrónico. La verdad no sé cómo funciona la cinta de video, pero lo que sí sé fue que abarató aún más los procesos de grabación. Por ende, la cinta de video se volvió el material por excelencia de la televisión, principalmente de los noticieros y también de algunos programas televisivos. No conozco mucho de este formato de grabación, les voy a ser sincero, pero sé que existía la cinta Betamax y también la cinta U-Matic. ¿Qué diferencias habían entre ellas? No sé bien, pero habían. Y bueno, teniendo claro la diferencia entre filmar y grabar, podemos proseguir con esta historia. Los Prisioneros en 1986 lanzaron su segundo disco, Pateando Piedras, que traía canciones que se volvieron grandes clásicos, como Muevan las Industrias, ¿Por qué los ricos? O El baile de los que sobran. Este álbum la rompió dentro de la juventud de la época, principalmente en los barrios marginales, quienes se sentían identificados con las letras de los sanmiguelinos. Así que hicieron un doble concierto en el Estadio Chile, donde tocaron sus grandes éxitos. Este recital se puede ver hasta el día de hoy gracias a que fue registrado en su totalidad a multicámara de video. Asimismo, se produjo este cortometraje documental, donde el trío de músicos contaría su historia, producido por Teleanálisis en colaboración con Ictus, grabado en cinta U-Matic, la misma con la que décadas después se grabaría la película No, y en la dirección estuvo Cristian Galaz, el mismo hombre que dirigiría varios videoclips para la banda y que les tomó la emblemática foto de la portada de La Voz de los 80 y que años después dirigiría películas como El Chacotero Sentimental o El capítulo de Héroes de José Miguel Carrera.
La cinta inicia con entrevistas al público que asistió en masa a los conciertos en el Estadio Chile. Este registro nos sirve para conocer a la juventud ochentera y entender por qué gustaban tanto de Los Prisioneros. Porque son sencillos, lo que tienen es que son muy sencillos. Y es que era una generación completa que fue acallada, que ahora aparentemente tenían unos representantes que hablaban por ellos. Dicen lo que nosotros queremos decir, pero nosotros no podemos decir. La misma generación que se vio privada del cine chileno, ahora tenían voz dentro de una película chilena. El espectáculo es súper bueno, mejor que los otros grupos, que los argentinos, porque yo venía a los de Soda Stereo, súper solo. Sin embargo, el grueso del relato lo llevan los muchachos, principalmente Jorge González, el vocalista, dentro de la sala de clases donde se habían conocido algunos años antes. Pero lo otro trascendental fue que el primer disco de nosotros, los de los 80, casi todo ese que está acá. Narea y Tapia no dejan de pelucear en ningún momento, haciendo gala del particular sentido del humor que caracterizó a los jóvenes. Los tres amigos recorren aquellos pasillos que, para bien o para mal, forjaron lo que son ahora. González es quien más habla, porque claramente es quien tiene la labia más elevada, aunque tampoco era tan culto, ya que ni siquiera sabía quién estaba en el billete de Lucas. Vemos esta cara cuando nosotros miramos al público, la cara de Ignacio Carrera. Por su parte, a Narea y a Tapia les cuesta más hilar sus ideas ante la cámara. Pero tengo recuerdos como que la mayoría de los profesores no le importábamos nosotros y nosotros tampoco a ellos. Con el mandar a todo el mundo a la orquesta le hemos abierto los ojos a mucha gente. No hemos ganado el odio de mucha gente que se nos da lo mismo. No creo que porque no supieran cómo hacerlo, sino más bien porque no estaban habituados a hablarle a una, al igual que sus fanáticos. Me deja una cultura bien rica, ya que las canciones son muy buenas, las letras que tiene son muy ricas. Es curioso como el léxico de estos se asemeja bastante al de su público. Hay cuñas que son joyitas y claros antepasados del... Muy frío, que no hayamos visto un frío tanto este año como este año tanto. Frente a las cosas que están erradas y pensamos que están bien, que ubicas. Mira, además... La entrevista del liceo se intercala con otras individuales que les hicieron en su sala de ensayo mientras se encontraban en el proceso creativo de su tercer disco, La Cultura de la Basura. Podemos escuchar a Claudio tocando el solo de Algo Tan Moderno, canción de Miguel Tapia. Y hablando de Tapia, en mi opinión, el segundo mejor plano de la película, luego de este obviamente, es uno suyo, en el que lo vemos caminando por su barrio, mientras la cámara hace un zoom out para mostrarnos todo su entorno. Este plano va acompañado del relato de González sobre la crisis del 82, cuando cerraron las industrias nacionales, dejando cesante, entre otros, al padre de Miguel y a Juan Herrera. Esta es la sopa más rica del mundo. Un detalle interesante es que visualmente González ya no se vestía como sus amigos. Narea y Tapia visten prácticamente igual pero con distinto color, mientras que el vocalista hacía gala de un abrigo un poco más largo que complementaba un conjunto de 3 capas, con una camisa y un chaleco por debajo, algo que busca denotar elegancia. Esto lo hace destacar más allá de solo su léxico, porque claramente González era el verdadero genio. El público de nosotros es el público que siempre quisimos tener, ese con el que nos cruzábamos cuando íbamos por la calle, esa clase de gallo. No era exactamente el público que teníamos al comienzo. Estas palabras de Jorge hacen referencia a que antes de haber sido un grupo popular, fueron una especie de grupo de culto, conocido solo por lo que hoy en día se conoce como ñuñoínos, un periodo de la banda que la serie Sudamerican Rockers representó bastante bien. Y hablando de esta serie, en el capítulo 17 se mostró cómo fue que grabaron este documental e hicieron varias recreaciones. Lo más decisivo es que nosotros nos conocimos acá. Aún lo recuerdo. Nosotros nos conocimos en una sala como esta. Esto es verdad. Aún lo recuerdo. Lo más decisivo de todo esto es que nosotros nos conocimos acá. Aún lo recuerdo. Nosotros nos conocimos aquí en una sala como esta. Esto es verdad. Aún lo recuerdo.
Y nos sentábamos los tres en estos mismos lugares durante 4 años. Y para que estudiaban, consolidaban con nosotros, pero tengo recuerdos como que la mayoría de los profesores no le importábamos nosotros y nosotros tampoco a ellos. Y es grato eso porque lo estamos haciendo ahora cuando todavía somos jóvenes. Después el conjunto se va a acabar porque se va a acabar en un año más. Nos van a andar a la cresta. Chiquillas, ¿por qué vienen a ver a Los Prisioneros? ¿Qué es lo que les gusta de ellos? Ay, no sé, su música, son súper ricos. Ay, la música es súper rico. ¿Tú desde cuándo te escuchabas a Los Prisioneros? Desde el 84, con la voz del 80, desde ahí siempre me han gustado. Desde el 84 cuando salgaron la voz del 80, para March, desde ahí siempre me han gustado. Una curiosidad sí es que la sala de clases en que se grabó esta recreación del documental no es la misma en que se grabaron los primeros capítulos de la serie, optando por una que se asemeja mucho más a la locación real. El documental finaliza con los cabros saliendo del liceo, lo que es un cierre redondito, pues este inicia con los cabros entrando, tras lo cual el presentador los anuncia en el Estadio Chile. En conclusión, este documental a mí me gusta mucho, creo que es una gran puerta de entrada para la historia de Los Prisioneros, no solo porque en efecto es el primer documental sobre la historia de los prisioneros, sino que también porque es muy emblemático, al ser grabado justamente en el momento de mayor popularidad de la banda, logra transmitir esa euforia colectiva que existía por los hombres del momento. Una confesión que les debo hacer es que yo cuando terminé de estudiar, mi proyecto de título fue precisamente un cortometraje documental sobre una banda de rap. Y créanme que este documental fue un poco mi Biblia, porque los recursos que utiliza de ir y volver en el tiempo a distintas entrevistas, a distintos espacios dentro de la tocata, fue fundamental. Está súper bien hilada la historia, está súper bien montado, súper bien escrito. Bueno, es una pieza indispensable, la pueden encontrar en YouTube en una calidad bastante decente. Habiendo dicho esto, si son nuevos en mi canal, les recomiendo que vean mis otros videos de Los Prisioneros. Voy a dejar la playlist al final de este video, ya que he hablado harto de esta banda, pero nunca había hablado de este documental, que bueno, fue lo primero audiovisual que se hizo de ellos. Aún así, le había hecho referencia más de alguna vez, muchas veces de hecho. Pero eso pues muchachines, ese ha sido el video de esta semana. Si te gustó, recuerda dejar tu like, compartir este video con tus amigos, comentar, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, los links acá abajo en la descripción. Y sin nada más que agregar, se despide acá Barba Roja. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Motoculiá.